El amanecer se abría lentamente sobre la espesura del pantano, y la bruma aún colgaba como un velo espeso entre los árboles retorcidos y las aguas quietas. Dos hombres avanzaban juntos, cada uno con un arma al hombro, cubiertos de sudor y barro, pero con la firme determinación de quien ha aprendido a sobrevivir en la hostilidad de la naturaleza. Se llamaban Ernesto y Ramiro, y su amistad, forjada en incontables jornadas de trabajo y caza, se reflejaba en la manera silenciosa en que compartían miradas, señales y gestos breves mientras se internaban en aquel terreno húmedo y peligroso. Ernesto era de complexión fuerte, de piel tostada por el sol y mirada penetrante. Sus botas hundidas en el barro parecían no afectarlo, caminaba con paso seguro, como si conociera cada rincón del pantano. Su escopeta, vieja pero confiable, descansaba sobre su hombro izquierdo, siempre lista para cualquier oportunidad. Ramiro, en cambio, era más alto y delgado, con un semblante tranquilo y unos ojos que parecían absorber cada detalle del entorno. Llevaba un machete colgado en el cinturón, además de su propia escopeta, pues sabía que en un pantano nunca se podía depender de un solo recurso, las sorpresas eran tantas como los peligros. El objetivo de aquella jornada era claro: cazar garrobos gigantes, reptiles imponentes que solían descender de los árboles para alimentarse en la orilla fangosa o para sumergirse en las aguas turbias en busca de frescor. Los dos hombres sabían que no se trataba de una cacería fácil. Los garrobos eran veloces, fuertes, y cuando alcanzaban tamaños descomunales, podían enfrentarse con fiereza a quien los intentara atrapar. Sin embargo, la carne y la piel de estos animales eran recursos valiosos, y en la aldea de Ernesto y Ramiro siempre se agradecía el botín traído de los pantanos. El aire estaba cargado de sonidos, el zumbido insistente de los mosquitos, el croar de las ranas ocultas en la vegetación, el crujido de ramas que anunciaba el movimiento de criaturas invisibles. Ernesto levantó la mano para indicar silencio, y Ramiro se detuvo de inmediato. Frente a ellos, sobre una roca cubierta de musgo, reposaba un garrobo de dimensiones asombrosas. Su piel moteada, con tonos verdes y marrones, lo camuflaba perfectamente entre las sombras del pantano. El animal, inmóvil, parecía dormitar, pero los dos hombres sabían que sus sentidos estaban alerta, bastaba un ruido mínimo para que desapareciera en el agua. Ernesto se inclinó lentamente, apoyando la culata de la escopeta contra su hombro. El sudor corría por su frente y se mezclaba con el barro que le manchaba las mejillas. Ramiro, detrás, observaba con atención, preparado para intervenir si el disparo no era certero. El tiempo se volvió denso, casi irreal, y en ese instante solo existían el cazador, su presa y el silencio expectante del pantano. Entonces, un disparo seco rompió la calma. El eco retumbó entre los árboles, y el garrobo, sorprendido, se agitó con violencia, golpeando con su poderosa cola el agua turbia. Ramiro reaccionó al instante, corrió hacia el animal con el machete en la mano, mientras Ernesto recargaba su escopeta con rapidez. El reptil intentaba arrastrarse hacia la seguridad del agua, pero la herida lo debilitaba. Con un movimiento preciso, Ramiro bloqueó su avance y logró sujetar una de sus patas traseras. El garrobo lanzó un chasquido aterrador con sus fauces, y por un momento pareció que la lucha iba a decantarse a favor del animal. Sin embargo, con la fuerza combinada de ambos hombres, finalmente lograron dominarlo. Ernesto descargó un segundo disparo a corta distancia, asegurando que no volviera a levantarse. Los dos hombres respiraban agitados, con el corazón latiendo a toda prisa. Miraron el cuerpo inmenso del garrobo tendido en el barro, y una mezcla de respeto y triunfo se reflejó en sus rostros. «Mira el tamaño de este monstruo», murmuró Ramiro, aún sin aliento. Ernesto sonrió con cansancio y respondió: «Hoy el pantano nos ha bendecido». Sabían que esa presa les proporcionaría carne suficiente para varias familias, además de piel resistente que más tarde podría usarse en correas, cinturones o utensilios. Con sogas improvisadas, amarraron el cuerpo del reptil y lo colocaron sobre una rama gruesa que apoyaron en sus hombros. Avanzar con semejante peso a través del fango era una tarea extenuante. Cada paso hundía sus botas, cada metro parecía duplicar la distancia real. Pero su determinación era férrea, así era la vida en el pantano, una lucha constante contra los elementos, el cansancio y los propios límites físicos. Mientras cargaban el botín, seguían atentos, porque sabían que los pantanos nunca daban tregua. Una serpiente, un caimán o incluso otro garrobo podían aparecer en cualquier momento. Tras un tramo difícil, hicieron una pausa junto a un claro donde el agua era más tranquila. Allí descansaron,
dejando al animal sobre la hierba húmeda. Ramiro sacó una cantimplora y compartió un poco de agua con Ernesto. Ambos permanecieron en silencio, escuchando el murmullo de los insectos y observando el reflejo del sol que comenzaba a calentar con más intensidad. En ese instante, recordaron las historias de los viejos cazadores del pueblo, que hablaban de garrobos legendarios, casi míticos, capaces de desafiar a varios hombres a la vez. Quizá, pensaron, el que acababan de atrapar era descendiente de aquellos monstruos de antaño. Cuando reanudaron el camino, un ruido repentino en la vegetación les puso en alerta. Ernesto levantó la escopeta, y Ramiro, machete en mano, se adelantó con cautela. Entre los arbustos, un segundo garrobo, aún más grande que el primero, apareció moviendo la cola con violencia. Sus ojos brillaban con una ferocidad primitiva, y su lengua bifurcada se agitaba en el aire húmedo. Los dos hombres se miraron y comprendieron que la jornada aún no había terminado. El nuevo enfrentamiento fue aún más peligroso. El garrobo avanzó con rapidez, intentando escapar hacia el agua. Ernesto disparó, pero el proyectil solo rozó al animal. Ramiro saltó sobre él, intentando sujetarlo por la cola, pero el reptil se revolvió con una fuerza sorprendente. El barro salpicaba por todas partes, el agua se agitaba, y los gritos de los hombres se mezclaban con los bufidos del garrobo. Durante varios minutos, la lucha fue un espectáculo de energía y resistencia, dos cazadores humanos contra la furia salvaje de un animal gigantesco. Finalmente, Ernesto logró acercarse lo suficiente para disparar a quemarropa. El reptil cayó inmóvil, y el silencio regresó, roto únicamente por la respiración agitada de los dos hombres. Cansados, embarrados y sudorosos, miraron a sus dos presas tendidas sobre la orilla. La satisfacción era inmensa, pero también sentían un profundo respeto por aquellas criaturas. Son como guardianes del pantano, dijo Ramiro, mientras se limpiaba el sudor de la frente. Ernesto asintió y respondió, y nosotros solo tomamos lo que el monte nos permite. Esa filosofía, heredada de sus padres y abuelos, les recordaba que la caza nunca debía ser un acto de abuso, sino un equilibrio entre necesidad.